conecté en mi compu. Así eso se va cargando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la clase 4 del lunfardo, materia de la licenciatura en folclore de la Universidad Nacional de las Artes. Estamos en el día 5 de mayo de 2021. La vez pasada nos quedó un chiquitito sin terminar el tema que estaba a mi cargo. Seguimos hablando de los préstamos. Ustedes recordarán, dedicamos una clase entera a los préstamos de las lenguas itálicas. Luego, la clase anterior, hablamos de préstamos procedentes de otras lenguas europeas y también lo que podríamos denominar préstamos internos, que serían préstamos de la propia lengua española o de lenguas de la península ibérica. Incluimos ahí el gallego también, y por supuesto antes habíamos hablado de los préstamos de las lenguas portuguesas y de las palabras africanas en el lunfardo, y luego hablamos de estos préstamos que están tomados de palabras que ya existen en lenguas de la península ibérica, y también lo que nos quedó pendiente es bueno, volver un poquito sobre el diccionario de argentinismos de la década de 1870, solo porque lo terminamos ahí medio a las apuradas al final, y hablar de aborigenismos, es decir, palabras que el lunfardo ha tomado de las lenguas de los pueblos originarios de América. Yo les contaba la vez pasada, hacia el final, que en un inédito diccionario de americanismo, publicado por la Academia Argentina de Letras, ya te voy a decir cuándo, en 2006, yo encontré, por lo menos, en una búsqueda más o menos exhaustiva, unas 100 palabras que podríamos considerar pre-lunfardismos, es decir, palabras que se terminaron integrando al léxico lunfardo en las décadas siguientes. Dijimos algunas que otras no están vigentes, quiero decir, son palabras que ya las usa muy poca gente o se han dejado de usar, pero otras siguen siendo palabras muy escuchadas en el habla de todos los argentinos, ¿no? Entre ellas tenemos la palabra achurar, como herir o acuchillar a una persona, agrandado, como orgulloso, basurear, que podría ser tanto vencer como matar, bolazo, por disparate, boliche, cualquier establecimiento más o menos pobre, aunque hoy ha cambiado ese significado, se ha ampliado, ya la palabra tiene otras acepciones. Camote, como pasión amorosa, que vamos a ver pronto que se trata de un préstamo de una lengua americana. Candombe, aunque con otro sentido, en aquel momento, década de 1870, era una casa o paraje donde se reúnen habitualmente los negros para hacer sus fiestas. A eso se llamaba candombe. Les recuerdo que también a eso se llamaba tango en la misma época, ¿no? Chancleta como mujer, en el sentido en el que se utiliza en el mundo de los partos, de las maternidades, ¿no? Nace una niña y entonces muchas veces el padre, la abuela dice, salió chancleta o nació chancleta, queriendo decir con eso de sexo femenino. Changüí como una ventaja artificiosa, una falsa ventaja o engañosa ventaja para que le da un jugador a otro para ocultar su superioridad. Chiche por objeto bonito y de adorno, y también
Se usa mucho cuando uno va a la casa de otra persona, la casa está muy arregladita, y dice, tenés la casa hecha un chiche. Chirusa, como mujer vulgar, de escasa educación, chupado por borracho, cimarrón por un mate de yerba misionera y de yerba fuerte, sin azúcar. Eh, Hemos visto que estaban compadre, compadrear, compadrito, ya vigentes ahí en un momento previo a la existencia del tango. Fíjense, esto es importante, ¿no? Esas palabras ya corrían antes de que existiera el tango. Cumpa, algo que se escucha mucho en los últimos 20 años, y que es una recuperación de esta forma bien antigua, cumpa, por compañero, en vez de compa, frito por dormido, me quedé frito, fumar por burlar, fumar a alguien, ¿no? Creo que dijimos lo de gambeta, también una palabra aplicada como un zigzag o una desviación rápida que se hace durante la carrera para obviar obstáculos, y que es palabra anterior a la difusión del fútbol en América. Larguero, que escribe mucho, que se extiende. Manflora por hermafrodita, entendiendo en el diccionario de 1875 que hermafrodita quería decir homosexual, y no lo que quiere decir exactamente desde el punto de vista médico, que es una persona que posee ambos órganos sexuales, el masculino y el femenino. Luego manganeta, en el sentido de ardido, acto evasivo, por lo cual una persona se libera de un compromiso. Matungo por caballo de poco valor, milico por soldado, también la palabra milonga, el sentido de un baile entre la gente de baja esfera, decía el diccionario de 1870 y pico, y también decir que algo es una milonga, es una cosa desordenada en extremo. Ya hace, miren, 130 años de eso. Nabo por pene, nana por lastimadura de los chicos, ojota, tal como la usamos hoy, papa, cosa delicada, excelente, eh, paquete, persona que viste a la moda, con elegancia, pechar, pedir dinero, con el ánimo de no devolverlo, dice aquí, pingo por caballo, peringundín, establecimiento en el que se reúne a bailar la gente baja, y que es teatro de frecuentes escándalos, academia de bailes inmorales. Bailes inmorales, 1870 y pico, existía el tango, que es el baile inmoral por excelencia en la última parte del siglo XIX. Habría que ver, 1875, no parece que hubiera existido ya el tango. En fin, ¿a qué se llamaría esto de bailes inmorales? Ustedes saben que las academias que existieron tanto en Montevideo como en Buenos Aires, también en otras ciudades, claro, en Rosario, en La Plata, eran sitios a los que iban hombres solos a aprender a bailar. Había un staff de chicas, de bailarinas, y normalmente había pianolas a rollo. No sé si tienen mucha idea de cómo funcionaba eso. Se insertaba un rollo de papel con agujeritos. Eso se enganchaba en un rollo de la pianola que tiene pinchecito, digamos, y al darle a la manivela, darle manija a la pianola, eso sonaba solo. Sonaba solo y mágicamente la pianola toca las teclas sola. O sea, vos mirás y te parece que el hombre invisible está tocando un piano, porque las teclas del piano se hunden a medida que el rollo va avanzando. Pueden ver en YouTube
algún videíto donde aparezca una pianola y puedan ver eso. Pero quiero decir, eso eran las academias. En esos lugares el tipo iba, pagaba 10 centavos la pieza, y con esa música de pianola, a veces con un trío que tocaba algo, un trío de guitarra, flauta y violín, los más habituales, o guitarra, clarinete y violín también, estamos hablando de 1880, por ahí, ¿no? Bueno, uno iba y bailaba. Claro, en muchas academias en realidad eran al mismo tiempo prostíbulos, ¿no? Es decir, que después de bailar, uno se arreglaba con la milonguera, con la chica que bailaba, y había al fondo del local una puerta, detrás de esa puerta había habitaciones, y uno hacía uso de la chica en el doble sentido de bailar con ella y luego tener sexo con ella. Pero había academias que no tenían este doble negocio, digamos, que eran solamente academias, lugares para ir a aprender a bailar. La palabra pucho, como la punta del cigarro que se fumó, la palabra rabona, como inasistencia a clases, faltazo a clases, ya existe en la época, lo mismo rabonear, que es hacer la rabona, retobarse, enojarse severamente, sucucho, como un desván o una habitación pequeña y miserable, tamango, zapato grande o mal hecho, luego titear, como embromar o titeo, tomar a uno para el titeo, tomarlo para la burla, se han perdido esas, yo las llegué a escuchar de gente muy mayor cuando era pequeño, cuando era chico, tololo como idiota, bichar como observar, tomarse como emborracharse, zafado como insolente, obsceno o atrevido. Todas palabras que han tenido un gran recorrido en el español del Río de la Plata y muchas de ellas todavía perduran hoy. Vamos a ir por último, para terminar, con los préstamos, y antes de que se abra un nuevo mundo ante nosotros, que es el mundo de las creaciones de sentido, el tema sobre el que va a hablarles hoy Andrea. Falta hablar de los préstamos de las lenguas originarias de América, ¿no? Una palabra muy que podríamos tomar como un ejemplo, que aparece en el diccionario de argentinismos, además, que acabamos de mencionar, es la palabra paica, ¿no? Paica es una palabra que, junto con las palabras mina, grela y percanta, es una de las palabras que se usan en el lunfardo histórico para designar a la mujer. Aparece usada por Vacarezza en la obra Tucuna fue un conventillo. Arranca la obra diciendo: era una paica papusa, retrechera y rantifusa, que aguantaba la marruza sin protestas hasta el fin. Y allí uno puede hacer un recorrido de la palabra y la encuentra en otros textos. El poeta Lussich, poeta gauchesco, Antonio Lussich, en los tres gauchos orientales, usa la palabra paica con el significado de novia. Por esta época, década de 1870. Esta palabra, bueno, evidentemente es una palabra que viene del quichua, ¿no? En quichua hay una posibilidad que es la que se repite siempre. La palabra paica querría decir horqueta. La horqueta es esa rama que de repente se divide en dos ramas, con la que se hace una... ¿Cómo se llama esto? Para tirar piedras. Una onda. Una onda, muchas gracias, no me salía. Una gomera. Una gomera también, sí, tal cual. Perdón, pero no me salía la palabra. Bueno, y eso ha dado que pensar
algunos estudiosos del lunfardo que esa forma de horqueta podría hacer pensar en una mujer, el palo más gordo sería el cuerpo o el tronco de la mujer, con las piernas abiertas, ¿no? Una horqueta tiene dos ramitas que se separan de la rama principal. A mí siempre me pareció un poco rebuscada la explicación esa, la verdad. Y buscando a ver qué podía encontrar, encontré en este diccionario de argentinismos la palabra paico, palabra masculina, paico, adjetivo, que dice, se aplica a los caballos ajenos usados sin el consentimiento de su dueño. Y en estrecha relación con este significado, en el diccionario gauchesco de José Govelo, paico aparece directamente como caballo, sin toda esta explicación. No un caballo usado sin el consentimiento de su dueño, sino simplemente como un caballo. Él cita un poema justamente de Lucich, que se llama El matrero Luciano Santos, donde se lee, tendí mis pilchas mojadas y a mi soga mi paico até. Mi paico até. Yo creo que paica se relaciona directamente con paico, ¿no? Paico, un caballo, y en ese sentido el uso peyorativo que muchas veces ha tenido la palabra paica tendría que ver con esto, porque paica no haría otra cosa que asimilar a la mujer con una yegua, ¿no? Si el paico es un caballo, la paica es una yegua, ¿no? Y entonces decir mi paica, o era una paica, es casi como decir una yegua. Ustedes saben que todavía hoy la propia palabra española yegua tiene en la Argentina un poderosísimo valor ofensivo, ¿no? Es decir, de una mujer que es una yegua, es decir, menos bonita que es cualquier otra cosa, ¿no? Una persona malísima, indigna, reprochable desde todo punto de vista, en fin. Así que podríamos pensar que la palabra paica tiene que ver con eso. Es todavía una presunción mía, no podría asegurarlo, pero me parece mucho menos rebuscado que lo otro. Valentín está con un diccionario en la mano, creo que tiene ganas de leer algo. El diccionario lunfardo de Govelo. A ver, Valentín. No te escuchamos, estás muteado. Ahí va. Acá dice paica, dice pop muchacha, la paica más comadre con zancadilla. De milonga le lanzó una copa. Dice, no entendí mucho. Bueno, no, simplemente paica muchacha, eso dice Govelo, ¿no? No da ahí una etimología, no ofrece una etimología. Por supuesto que una paica es una mujer joven. Yo agregaría de baja condición social. Jamás se llama paica a una mujer de buena familia, a una mujer aristocrática. No es una paica, ¿no? Entonces, es una mujer joven, posiblemente de rasgos aindiados, o sea, posiblemente lo que se llama una mujer criolla, que tiene entre sus ascendientes a habitantes originarios de América, en alguna medida, en algún porcentaje, digamos, ¿no? Y que además es de condición humilde. Eso en principio sería una paica. Eso es lo que podría diferenciarla de otros nombres que se le dan a la mujer, como Mina o como Percanta, ¿no? Percanta para mí, como claramente se relaciona con la palabra percal, que percal es un tipo de tela de algodón muy finita, que se usa para ropa de verano, ¿no? Entonces una percanta es una chica vestida con un vestidito, con una pollera de percal, lo que revela que es pobre, porque si no fuera pobre se vestiría con una pollera de seda,
por ejemplo, ¿no? Entonces también la palabra percanta tiene que ver con una chica joven, pero que pertenece a una condición social modesta, humilde, ¿no? De Grela hablamos el otro día, cuando hablamos de los préstamos que vienen del gallego, y mina dijimos que es una palabra que ya estaba en el yergo del centro de Italia en el siglo XIX, mina como mujer, ¿no? Hay quienes han propuesto que mina podría tener que ver con menina, con el portugués de Brasil, ¿no? Es una forma muy popular de llamar a una mujer joven también, ¿no? En general no se le dice menina a una señora de 50 años, creo, ¿no, Valentín? Sí, exacto, exacto. Claro. Eso podría ser, pero a mí me parece más creíble, dada la enorme cantidad de palabras que procedieron del léxico de los inmigrantes italianos, que haya sido más bien una palabra procedente de Italia, ¿no? Porque también es más difícil de explicar la contracción de mina y qué sé yo. Bueno, de todas Profesor, sí, Gonzalo. una pregunta. No, digamos, en el libro de García Belsunce, de historia, Sí, él hace referencia al término mina como a una denominación de una raza africana, que eran minas. Entonces, como eran opulentas y de color claro, decían que era considerada buena mina. Entonces se las determinaba mina por ese lado. mira, No. cosas por el estilo, mira, hay varios autores africanistas, estudiosos del mundo africano, quiero decir, en el Río de la Plata, que hacen, y en Brasil también, que hacen este tipo de relaciones, ¿no? Eh, Eso no parece tener un gran sustento, en el sentido de que la palabra mina se aplica a una hija de italiano, que puede ser blanquísima, ¿no? Casi transparente, si son italianos genoveses, por ejemplo, o piemonteses. No me convence eso, no me convence para nada. La palabra me parece que es más antigua y en los primeros usos, por lo menos en Buenos Aires, en textos literarios argentinos, eh, son usos teatrales o de poesía popular, como puede ser Textos eróticos del Río de la Plata, compilado por Lehmann Nietzsche. No parece haber ninguna alusión a la condición de afrodescendiente de esa mujer, ¿no? Por eso no me convence para nada esa explicación. ¿No será con una mina de oro? Cuando uno dice así, es una mina de oro, y a la mujer que Ese era es linda, porque, bonita, era una mina, ¿no? Y claro, mina nunca es la mujer nunca va a ser la mina, ¿no? Sino que es una acepción más para que es linda, que es costosa. pero ¿por qué nunca va a ser la mujer? Porque la mina no va a ser nunca la esposa de alguien. Uno no dice, esta es mi mina, es mi esposa, ¿no? Mina es ya una condición más de soltera y que es muy linda además, es una mina infernal. No, pero lo de mina, lo de infernal es lo que agregás vos. No. Primero, mira, en el lunfardo de 1900-1910 se dice mi mina. Se dice mi mina. Sí, por ahí no está casado con ella, pero vive con ella, quiero decir. Así que sí, no, eso creo que es una etimología popular, lo de, bueno, mina es una mina de oro porque da plata, yo la puedo hacer trabajar de prostituta y ganar plata. Eso es como para mí es una etimología popular que no tiene nada de cierto, sobre todo porque la palabra existe en Italia 100 años antes. O sea, ¿por qué vamos a pensar que sería una metáfora? Hoy van a hablar de metáforas con Andrea. No, me parece que no. Me parece que no, porque hay usos previos de la palabra.
¿eh? Bien, la lengua que más contribuyó a nuestra habla popular rioplatense, sin duda fue el quichua. Yo empecé hablando de la palabra paica, una palabra que posiblemente tenga ese origen, quichua, incluso con el valor de caballo, ¿no? Quiero decir primero algo importante, sobre todo en esta facultad, donde hay ciertas confusiones con algunas palabras, digo en la carrera, ¿no? Que llamamos con todo derecho y correctamente, y no tiene absolutamente nada de ninguneo, ni de discriminatorio, ni de nada, llamamos a nuestras lenguas americanas, aquí en este curso, lenguas aborígenes. La palabra aborigen es una palabra que procede del latín. Ab origine quiere decir, en latín, desde el origen, desde el comienzo, desde el principio. Por lo tanto, decir que un pueblo es originario y decir que es aborigen es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? No tiene sentido peyorativo, repito, y es la forma correcta de llamarlo. Lengua aborigen. Anda por ahí una otra falsa etimología, ¿no? Que la palabra aborigen querría decir sin origen. Está mal, es incorrecto eso. Nunca la palabra aborigen quiso decir sin origen. Sobre todo porque la A tiene un valor negativo o privativo en griego, como cuando yo digo ateo, ateo sin Dios, correcto. Pero a y teo, en griego a y theos, quieren decir, las dos son palabras, son formantes griegas, digamos, ateo sin Dios. Pero aborigen presupondría que la segunda parte de la palabra sería latina, origen, y antes habría un prefijo griego. No, querido, no puede ser eso. Si fuera una palabra latina y quisiera decir sin origen, habría dicho in origine, in origen, con in, negación in, como en inútil. Así que, por favor, lo que les pido es que no crean eso, porque es mentira, porque es un gran error, y no lo repitan sobre todo, porque es por lo mismo, ¿no? Es equivocado decir que no hay que usar la palabra aborigen. Es correcta totalmente. Bien. Vamos a ver algunas palabras de las lenguas originarias que llegaron al lunfardo, pero a través del lenguaje gauchesco. Por ejemplo, achumarse, embriagarse, deriva de achuma, una planta con la que los quichuas preparaban una bebida con la cual se emborrachaban. Así que ahí tenemos una palabra. Otra palabra, china, que en lunfardo se puede entender como palabra afectiva. China, igual que en el Martín Fierro, por ejemplo, puede querer decir mujer querida, pero también puede tener un valor despectivo en lunfardo. Así que hay que ver el contexto siempre. China puede querer decir mujer ahindiada. En quichua, china quiere decir simplemente hembra. Quienes estén interesados en el tema de el machismo expresado en el lenguaje y en el tema de la cuestión patriarcal, no olviden ver las lenguas aborígenes, porque en las lenguas aborígenes también, y sin ningún contacto con los europeos, también primaba el patriarcado, ¿no? Y se nota en la forma de la lengua. La palabra china quiere decir hembra y como si se tratara de un animal, por decir así, y es la palabra que los quichuas utilizan para hablar de su mujer. China. Bien.
Luego tenemos la palabra chasca, cabello enmarañado, chuzas, cabellos largos, desgreñados y sueltos, todas del quichua, ¿no? Guampa como cuerno, perdón. Guampa es una palabra que ha pasado al lunfardo cuando se habla sobre todo de algo que existe en español como locución, que es meter los cuernos o poner los cuernos, ¿no? Es decir, ser infiel a una pareja, se dice le puso las guampas, o cuando un marido es, digamos, su mujer no le es infiel, el tipo es un guampudo, ¿no? O al revés, la mujer es una guampuda. Ahí tenemos una palabra del quichua. Guampa en quichua se representa con W inicial, guampa. También la palabra macharse, embriagarse, en quichua machayay quiere decir eso, emborracharse. También es un quichuismo ñaupa. Ñaupa quiere decir antiguo, de otra época. La palabra, que es un sustantivo común en quichua, dio origen al nombre de un supuesto personaje, al que se alude en las locuciones más viejo que ñaupa, o sea, viejísimo, o en los tiempos de ñaupa. También hay otra explicación, y es que ña en español, en el español de los gauchos, era la forma abreviada de doña, y llamar ña upa a una persona era como decirle doña upa. Upa, en quichua, ha dado luego en español opa, tonto. Así que ña upa también podría referirse no a un varón, sino a una mujer, ahí mezclando un ña de doña, español, y la palabra quichua upa, tonto, ¿no? Tonto como poco inteligente o como débil mental incluso. Esa palabra opa se usa mucho en el norte de Argentina, opa, ¿no? Luego también tenemos la palabra cancha, un caso muy interesante. Por supuesto que la palabra se extendió como americanismo y adoptó el significado de ámbito para deportes, campo de juego, ¿no? Pero en lunfardo, la palabra cancha significa habilidad, habilidad que se adquiere con la experiencia sobre todo. Tener cancha quiere decir, por lo tanto, ser experimentado, tener experiencia. De ese sustantivo deriva un adjetivo muy usado en lunfardo que es canchero. Este es un canchero. Canchero quiere decir no que cuida la cancha. En el mundo del fútbol es eso, ¿no? El canchero es el que se encarga de regar el pastito y de cuidar que en una cancha de fútbol no haya ni pozos, ni partes en las que falte el césped, ni nada por el estilo, ¿no? Pero en el lunfardo, canchero es alguien experto en algo, pero luego, con un sentido despectivo, fanfarrón, agrandado sería, ¿no? También del quichua viene la palabra guacho, en el sentido de huérfano. Como americanismo se aplica a cualquier cría animal que haya perdido a su madre. Y de allí se aplica también, por supuesto, a los seres humanos con el significado de hijo ilegítimo. Un guacho es un bastardo, es hijo al que su padre no le dio el apellido, digamos, o cuyo padre se desconoce. Actualmente en lunfardo la palabra guacho o la palabra guacho, o en su forma lúdica, guachín, suelen referir a adolescentes o a personas muy jóvenes, está cargada de intención sexual, ¿no? Esta guacha, este guacho, mirá el guachín ese, ¿no? Un adolescente o una adolescente que son sexualmente apetecibles.
Alguna palabra, esta también deriva del quichua, pero llega al lunfardo por un fenómeno, por un procedimiento que se llama antífrasis, que es decir con una palabra lo contrario de lo que dice, lo que quiere decir la palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra cache, cache o cachi, ay, qué cache que sos, la usa mucha gente, bien, la palabra cache, quiere decir cursi, de mal gusto, y deriva de un quichuismo, cacha, que quiere decir lo contrario, quiere decir elegante. También del quichua viene chucho, temor, tipa, cárcel, opa, que ya lo dijimos, deficiente mental o bobo. Recuerden que Patoruzú tiene un hermano grandote y panzón que se llama Upa. Y Upa quiere decir bobo, tonto, ¿no? Pasparse, como resecarse la piel, proviene de paspai, que es agrietarse la piel en quichua, y vean que de ahí deriva paspado, ¿no? Este es un paspado, es una paspada, esos podrían ser consideradas palabras lunfardas. Tambo como prostíbulo, que deriva de tampu, posada, suncho, cuchillo, sobre todo el cuchillo que se forja en la cárcel a partir de un pedazo de metal, a partir de otro elemento. Viene del quichuismo sunchu, que es un arbusto resinoso que tiene ramas con espinas. Entonces un suncho es algo que pincha como ese arbusto. Desde el lenguaje infantil llegaron al lunfardo dos palabras del quichua que son payana, que es ese juego que en otros países se llama el juego de los cantillos, se juega con 5 piedritas o con 5 dados, y que se conoce también como ainenti, dinenti o tinenti. Cuando yo era chico era tinenti. Se juega con piedritas, primero hay que levantar, tirando una piedrita al aire, hay que levantar las otras 4 de a una, luego hay que levantar 2 de a 2, luego hay que levantar 3 juntas en un solo vuelo de la primera piedra y finalmente una más, y al final hay que tirarlo y levantar las 4 piedras y recoger la que cae, y entonces quedarse con las 5 en la mano, ¿no? También del quichua viene nana, como dolor, que se usa cuando a un niño le duele la panza. Mami, tengo nana, esa palabra. Y la palabra pupo, ombligo, que en quichua es pupu, también podemos considerar las lunfardismos. También es quichuismo la palabra chala. Chala, primero, yala en quichua, es la hoja que envuelve la mazorca de maíz, esa hoja verde en la que está envuelto la mazorca, ¿no? En lunfardo primero significó dinero, porque esas hojas arrancadas podían usarse, planchadas un poco y puestas una encima de otra, y con un billete arriba y otro billete abajo, podían usarse en una estafa, haciendo creer a la persona que lo veía que ahí había un montón de billetes para una estafa. Entonces la palabra chala, lo primero que significó en lunfardo fue dinero. Pero esa similitud entre las chalas cortadas y los fajos de billetes, o los rollos de billetes, probablemente han dado ese significado. De ahí salió chaludo, como adinerado. Este tipo es bastante chaludo, tiene mucha plata, ¿no? Pero en los últimos años, chala adquirió el nuevo significado de cigarrillo de marihuana, y luego simplemente de marihuana, porque en muchas provincias argentinas, con esa hoja del maíz se reemplaza el papel para liar cigarrillos,
Y se pueden hacer cigarrillos de tabaco, pero también, por supuesto, se pueden armar porros, ¿no? Del quichuismo huasca, que quiere decir en quichua tira de cuero crudo, es una pequeña tira, una tira corta de cuero que se usa para darle al caballo, ¿no? Para que vaya más rápido, como un rebenque, digamos. Bueno, procede, por supuesto, de la palabra huasca. Originariamente en lunfardo quería decir pene, pero luego, con el tiempo y por metonimia, huasca derivó en el significado de semen. También del quichua procede chuchi, un adjetivo que en el lunfardo primero se aplicaba a los hombres, con la acepción de amanerado o de afeminado, pero hace ya unos cuantos años se lo usa con el significado de mujer joven, y se aplica a chicas llamativas o apetecibles, digamos, ¿no? La raíz de chuchi es la misma que la de chuchuchina, que quiere decir en quichua amamantar, y chuchuy, mamar, chupar. O sea que está en relación también directa con esta otra palabra que les digo ahora, que es la palabra chichi, se usa mucho en Córdoba y en el centro de la Argentina. Chichi quiere decir en quichua pezón, o seno femenino directamente, y se lo utiliza como una mujer joven, una chichi. Del guaraní vienen unas pocas palabras. Batarás, que quiere decir en guaraní, batará quiere decir jaspeado, que no solamente le da en el campo el nombre a un tipo de plumaje de los gallos y de las gallinas, sino que también entre 1910 y 1940 había un billete de ese color, del color batarás, digamos, y entonces se habla de, tenía en el bolsillo 50 bataraces por 50 pesos. Caté, como elegante, en guaraní caté quiere decir lujoso. Mangangá, que se usa para designar a una persona muy fastidiosa, muy pesada, digamos. Pero con el tiempo se hizo una relación y se empezó a usar mangangá en lugar de mango, ¿no? Y entonces también, tengo 5 mangangases para gastar esta noche, en vez de tengo 5 mangos para gastar esta noche. Ya están en desuso, batarás, mangangá, caté incluso. Se escucha más otra que es catinga, muy despectiva, deriva del guaraní catí, que quiere decir olor fuerte, y que hace alusión a la transpiración supuestamente fuerte de las personas de raza negra, ¿no? De catinga derivaron los adjetivos catingoso y catingudo como muy olorosos, de feo olor. También del guaraní deriva matete, que significa en lunfardo confusión, desorden, disputa también. Y de una palabra que derivó de una lengua mexicana, el náhuatl, una lengua de los aborígenes de México, tenemos camote. Camote en el sentido de enamoramiento, apasionamiento muy fuerte, y de ahí encamotarse, encamotado, etc. Muy enamorado quiere decir. Aunque no necesariamente es por personas, ¿no? Uno puede tener una afición por algo y decir, tengo un camote bárbaro con no sé, con un juego de computadora, qué sé yo. Por fin y por último, última palabra, del araucano tenemos la contribución con una palabra, que es la palabra pilcha. Pilcha. En araucano, pulcha quiere decir arruga, pilcha, plural, arrugas. Y de ese arrugas, bueno, ya en el lenguaje gauchesco se usa pilcha con 2 sentidos. El de ropa
un poco vieja, un poco ya mal estado, pero también puede designar pilcha, un pequeño atado con toda la ropa que uno tiene y que la lleva de un lado para el otro. Lo que luego, a partir de una palabra procedente de una lengua itálica, se llamó la linchera, tener la linchera, que es un atadito con ropas, una sabanita o una toallita, y adentro la muda de ropa que yo llevo y que tengo, ¿no? Por supuesto que el lunfardo pilcha, por antífrasis también, o sea, por un sentido antitético, de designar una vestimenta pobre, puede designar todo lo contrario, ¿no? Una prenda elegante o cara. Entonces viene una mina que se viste en una super casa y muy bien vestida, y yo le digo, ¿qué pilchas que te compraste, no? Y ahí no quiere decir ropa pobre o en mal estado, sino lo contrario. Bueno, con esto La, la palabra, concluyo. la palabra che no viene también de ahí, de los No, mapuches. no, Che, para que nada, en absoluto. significa gente, che. No, para nada. No, la palabra che es una palabra del sur de España. Primero te aclaro que sobre la etimología de la palabra che debe haber 25 propuestas distintas y se han escrito infinidad de páginas y de trabajos al respecto, Acá ¿no? se escribe che con T, T-C-H. Sí. Eso que es del mapuche. No, este es portugués, Ah, portugués. con Portugués. S-H. Ujú, sí. ¿Y en portugués quiere decir gente? Claro, che. Por eso digo, ¿cómo puede ser que de araucano también mapuche, el che, que significa gente, ¿no? Bueno, eso yo no lo sé y habría que ver de dónde salió el che que se usa en Brasil. Pero la palabra che para interpelar a otra persona, para mí, primero sería más un argentinismo que un lunfardismo, porque es muy preexistente al lunfardo y se usa en todo el país, digamos, ¿no? Pero hay una forma española que se escribe C con cedilla y E, que está atestiguada en el siglo XVII en el sur de España, y te recuerdo que entre los primeros conquistadores que llegaron al Río de la Plata, la enorme mayoría procedían del sur de España, tanto de Andalucía como de las Islas Canarias. Y ellos usaban la palabra che para llamar la atención de la otra persona a la que le querían hablar. Ya te digo, escrita de otra manera, pero la palabra che. Para mí, el che que se usa en la Argentina no viene del mapuche, sobre todo por esto, Valentín. El mapuche es un pueblo básicamente chileno, es decir, un pueblo que habitó en América siempre del otro lado de la cordillera. No había mapuches en tiempos de Colón, digamos. Colón no llegó acá, no lo sabemos, pero digo, en el siglo XV, no había mapuches de este lado de la cordillera. Los mapuches empezaron a llegar a la Argentina hará unos 120 o 140 años. No estaban antes. ¿Que son pueblos americanos? Sí, son americanos, pero del lado de Chile. Y además era una comunidad muy pequeña, muy pequeña. Cuando se hicieron las llamadas campañas al desierto, la de Rosas de 1829, luego la de Roca, hubo varias, ¿no? O también hubo campañas que se hicieron en el norte hacia el Chaco, lo que es el Chaco y Formosa. Se mató una enorme cantidad de aborígenes, pero ahí no había mapuches. No había mapuches, eran araucanos, lo que se llaman indios pampas, que no es un nombre técnico, porque el indio pampa, los aborígenes no se llamaban a sí mismos pampas.
Pero el tema, yo soy muy cuidadoso con el tema del mapuche, porque no puede haber muchas palabras de mapuche en el habla rioplatense, digamos, porque ya te digo, los mapuches llegaron tardíamente a la Argentina, tardíamente, y no venían a la capital, digamos. Puede ser que descendientes de mapuches vivan en el AMBA desde hace 60 o 70 años, no te digo que no, pero es como bastante reciente el asunto. O sea, hay que investigarlo bien, pero que che quiera decir gente, no, porque siempre se lo usa en singular en principio. En principio es un trato muy íntimo con una otra persona, una persona. Profesor, Pero entiendo que hay muchas teorías al respecto. Se han escrito libros. En el boletín de la Academia Argentina de Letras durante décadas ha habido artículos sobre la palabra che. Habría que ir e investigar, leer todo eso para poder contestar a fondo el asunto, ¿no? Lo poco que yo sé del asunto me llevó a tener esta idea y estas conclusiones. Sí, Gonzalo. no, y del guaraní, che, que significa tú. Bueno, pero lo mismo, si se usaba en España en el siglo XVII, ¿por qué voy a pensar que nosotros lo tomamos del guaraní? Lo trajeron los españoles, se encuentran che en textos teatrales del 1700, en el No, Río pero de el la guaraní Plata. no es anterior. Claro, claro, el guaraní es anterior, pero digo, la influencia del guaraní en el español del Río de la Plata no pudo haber sido tan grande en el siglo XVII o XVIII. No había un intercambio tan grande de gente entre el Paraguay y Buenos Aires, digamos. Claro, bueno, pero no, el guaraní no solamente abarca a Paraguay, sino toda la región Tenés razón, noroeste argentino, tenés digamos, y razón. hay influencia de migraciones también, digamos, digo, no me parece que esté muy, muy alejado el término. Puede ser, habría que investigarlo, la verdad es que no sé. Si ustedes se ponen a buscar en Google académico, por ejemplo, artículos o capítulos de libros o libros sobre la palabra che, van a ver la enorme cantidad de cosas que hay para leer y que habría que leerlas todas, saber cuáles pueden ser las mejores propuestas, ¿no? Lo que yo digo es que sobre etimologías de palabras, nunca está totalmente dicha la última palabra. Es decir, que yo puedo hoy decirles, para mí esta palabra viene de acá, y tenerlo más o menos seguro, por seguro, y resulta que en una investigación se descubre que tal palabra claramente viene de tal otro lado, bueno, no hay nada que hacer, por supuesto, ¿no? Pero justamente, bueno, che, como tango, son palabras discutidísimas en cuanto a la etimología, pero bueno, yo la considero palabra muy preexistente al lunfardo y por lo tanto no es un lunfardismo, che. Por lo cual me puedo eximir perfectamente de hablar de esto en la materia lunfardo. No es que le escapo al bulto, es que comparto con ustedes lo que sé, y no sé más que esto que les digo, ¿no? Acá, y el cachay que dicen los chilenos, no, pero a ver, ahí pasa otra cosa, ahí se está usando el verbo cachar en el sentido de agarrar, ¿no? Cachay en el sentido de la agarraste, la agarrás, creo que ese es el sentido de cachay. Cidade, no sé quién es Cidade, no sé cómo te llamás. ¿Podés hablar? Cri, 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 cri. Lucas, no puedo. Bueno, creo que cachai está usado como verbo, ¿no? Es un verbo, Lucas. Bien, Andrea, ¿estás disponible para tomar tu lugar? Sí, sí. Muy bien, te lo cedo y acá me quedo escuchando.
¿Querés comentar algo sobre lo que estamos diciendo de Che? No, se No, va de tema. no, no, lo que yo pensaba un poco en relación con el comentario de, no, creo que de Gonzalo, sobre la influencia del guaraní en el Río de la Plata, es que primero que habría que pensar, quiero decir, el guaraní que se habla en el litoral no es exactamente la misma variedad de guaraní que se habla en Paraguay. Entonces ahí ya hay un primer problema, ¿no? Que es pensar si el Che viene del guaraní paraguayo o del guaraní del litoral. Yo no sé, obviamente, digamos, no es un tema que, como decía un poco Oscar, quiero decir, no es un tema que tengo investigado, ni mucho menos, pero hay un momento donde la corriente lingüística del guaraní de Paraguay y del guaraní del litoral queda fragmentada, ¿sí? Entonces también habría que ver ahí qué pasó, en todo caso, ¿no? Entonces, digo, habría que ver primero qué pasó con el guaraní de Paraguay, qué pasó con el guaraní de, por ejemplo, el litoral argentino, medir las migraciones al ámbito rioplatense y demás. No sé, yo me aventuraría a decir que a lo mejor es un poco de todo, ¿no? Es decir, a veces hay fenómenos lingüísticos donde hay superposición fonológica, quiero decir, a lo mejor hay una base peninsular o española, pero que se funde con otro elemento, digo, no es tan unidireccional muchas veces, ¿no? Pero también hay que hacer mucho trabajo de archivo en ese sentido, que es la parte difícil, ¿no? Porque obtener registros de por ahí el siglo XVIII, XVII o antes, bueno, es complicado. Así que nada, no tengo mucho para aportar en concreto. No, pero No esto digo que nada, está nada nuevo. buenísimo. Bueno, les estoy compartiendo un documento en pantalla, ¿no? Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, espérenme un segundito que reconfiguro Zoom. Bueno, pero esto de pasar de Meet a Zoom me descoloca un poco cada tanto porque me olvido cómo figura cada programa en sí, ¿no? Que cada programa tiene sus propias características. Bueno, entonces, en lo que resta de la clase de hoy, la idea es empezar a trabajar con la unidad 3, ¿sí? La unidad 3 ya tiene que ver con otro conjunto de mecanismos o de procesos de formación o ampliación del léxico lunfardo, por eso también cambiamos de unidad y por eso en el programa aparece mencionado como la formación del léxico lunfardo 2, ¿no? Es decir, primero viene históricamente hablando un poco todo lo que mencionó Oscar en relación con la gran cantidad de préstamos de diferentes lenguas, y a nosotros nos toca ahora empezar a trabajar con toda una sección un poco más técnica, morfológica, bueno, con otro nivel de reflexión sobre la lengua, ¿no? Porque vamos a tener que pensar un poquito qué pasa para adentro de la palabra más allá de la etimología. ¿Qué cosas vamos a ver en esta unidad? Un poco para que nos ubiquemos y también para que los compañeros que vean después el video sepan más o menos dónde estamos. Vamos a trabajar con nuevas acepciones de palabras castellanas, ¿sí? Entonces vamos a, de alguna manera, tener que trabajar con un significado del español general, a partir del cual se genera una acepción lunfarda, ¿sí? O lunfardística, y a partir de ahí hay que estar atento a esos aspectos. Vamos a ver si hoy llegamos a mencionar un poquito o algo de los cambios morfológicos, aunque sea presentar algún ejemplo, ver un poquito qué implica eso. Y finalmente, ya la semana que viene y la otra, vamos a referirnos a 3 conjuntos de recursos muy productivos y muy característicos del lunfardo, como son los juegos idiomáticos y paranomásticos, entre otros, el berre y las locuciones lunfardas. Les recuerdo que la bibliografía de esta nueva unidad se corresponde con la ficha de cátedra 4, la ficha de cátedra 5 y la ficha de cátedra 6. En este orden las vamos a ir presentando. Y les quiero hacer una aclaración, bueno, ahora lo vemos en todo caso más adelante. En la carpeta donde aparece la bibliografía obligatoria tienen el capítulo de cambio, digamos, de formación del léxico lunfardo, nuevas acepciones de palabras castellanas, tienen la bibliografía correspondiente, mejor dicho, el capítulo correspondiente a ese tema del libro de Oscar, ¿sí? El capítulo 8.
Eso está puesto como bibliografía complementaria, ¿sí? Como es un tema por ahí no difícil de entender, pero digamos, nuestro tiempo para manejarlo es acotado, tienen la opción de leer el texto completo más allá de la ficha de cátedra, que bueno, la idea es que sea un material por ahí un poco más escueto que nos permita avanzar más rápidamente. Bien, antes de meternos en propiamente las palabras que se generan en el lunfardo a partir de el cambio de significado, quería que repasáramos un poquito algunas nociones o algunas cosas que ya hablamos en la unidad 1 sobre el alcance de la palabra lunfardismo, ¿sí? Digo esto porque no quiero que digamos, no quiero que empecemos a pensar que cualquier cosa es un lunfardismo, digo, me parece que hacer este repaso nos va a servir para acotar un poco qué entendemos por cambios de sentido y qué problemas aparecen ahí, ¿sí? Entonces, habíamos dicho en su momento que las unidades del lunfardo pueden ser palabras sueltas, ¿sí? Palabras aisladas, o pueden ser conjuntos de palabras. De hecho, hacia el final de esta unidad vamos a trabajar en extenso la noción de locuciones. Dijimos en su momento también que habíamos dicho también que las palabras que vienen del lunfardo pueden ser préstamos, ¿sí? Y ahora tienen todo lo que vienen trabajando con Oscar para profundizar o reafirmar esta afirmación. Y a nosotros nos va a tocar trabajar, como decíamos hace un ratito, con las palabras creadas dentro ya de lo que es el español rioplatense o en contraste con el español general, ¿sí? Entonces, el cuidado que vamos a tener que tener ahora es que algunas palabras las vamos a poder explicar etimológicamente como préstamos y otras ya se van a tener que explicar a partir de procesos que tienen que ver con o un cambio de sentido, ¿sí? Con un proceso más de tipo semántico o con algo que vamos a ver en detalle entre finales de esta clase y la semana que viene, que es lo que tiene que ver con la morfología, ¿sí? Por eso también decía que acá aparecen algunas nociones un poquito técnicas, porque vamos a tener que trabajar con gramática, o algunas nociones muy, muy generales, introductorias y básicas de gramática. Bien, no me voy a referir ahora al problema del diccionario, digo, lo incluí en el archivo de Word para que siempre tengan presente que el diccionario es una herramienta orientativa, pero que de ninguna manera es concluyente, ¿sí? Por todas las razones que tienen en pantalla. Yo creo que no hay diccionario que tenga todas las palabras lunfardas plenamente registradas, digo, siempre hay cambios, hay apariciones, un poco como discutíamos recién con estas palabras que no son lunfardismos como che, bueno, hay muchas cuestiones que se pueden discutir a partir de lo que aparece en los diccionarios. Nos sirve como herramienta de trabajo, pero no es la Biblia, ¿sí? En ese sentido, bueno, hay que tener cuidado con lo que vemos en cuanto al diccionario. Habíamos dicho también que algunas palabras del lunfardo tienen un peso por ahí más denotativo y otras más connotativo. Van a ver que en esta segunda parte del vocabulario lunfardo la mayoría va a tener este peso connotativo, ¿sí? Siempre va a haber una posibilidad de usar una palabra del español general en las unidades que vamos a revisar, y el lunfardo, bueno, aporta algo más, ¿no? Este peso afectivo, la identificación con el otro, bueno, todas cosas que vamos a recuperar en la unidad 5, ¿sí? Bien, y también recordar que hay ciertas unidades que no son lunfardismos, ¿sí? Que son las palabras que pertenecen al español general, al español de la Argentina en sentido extenso, ¿sí? Y también ciertas cuestiones que tienen que ver con barbarismos, internacionalismos, neologismos y demás, que también van a quedar por fuera de lo que son los lunfardismos, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de todo esto? Este breve repaso que hicimos. Bien, cualquier cosa la pueden ir dejando en el chat. Bien, entonces.
Dicho esto, ¿sí? A modo de un poco de repaso y de contextualización de hacia dónde estamos yendo, quiero volver a enfatizar esto porque me parece que es una buena manera de ubicarnos y de tener un panorama completo del léxico lunfardo, ¿no? Ustedes estuvieron trabajando entonces con Oscar todo lo relativo a préstamos y calcos. Ahí vimos que los préstamos son de múltiples regiones y de múltiples hablas, ¿sí? Entonces siempre es difícil por ahí datar una palabra, bueno, como fue surgiendo. Y estos recursos de préstamos además se van a combinar muchas veces o van a coexistir o convivir con estos procesos de formación de palabras que vamos a mencionar a continuación, ¿sí? De nuevo les puse un índice como para que sepan bien dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien, entonces vamos a meternos propiamente en los procesos semánticos, como decíamos recién, y en particular sepan que la bibliografía de referencia es la ficha 4, que aparece en la unidad 3, como decíamos recién. Bien, cuando hablamos de procesos semánticos, estamos refiriéndonos a 3 tipos de procesos en principio, es decir, que el lunfardismo restrinja o especialice su significado, es decir, que la palabra del español general sea más amplia y el lunfardismo sea más acotado. Podemos también tener el caso inverso, que el lunfardismo sea o tenga un alcance más general que la palabra del español general, o puede haber una relación de desplazamiento, ¿sí? Vamos a llamar a esas relaciones de desplazamiento, metáfora, metonimia y sinécdoque, en función del tipo particular de desplazamiento que aparezca. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ir refiriéndonos a cada uno de estos casos y mencionar algunos ejemplos, ¿sí? Algo que me gustaría señalar, ¿sí? Un poco también para empezar a encauzar las preguntas posibles que vayan apareciendo, es que las creaciones de sentido no son, me parece, Oscar, vos cualquier cosa, corregime, como siempre, no son el procedimiento más amplio y genérico para generar palabras en el lunfardo, ¿sí? Yo estoy trabajando con este capítulo 8 del libro de Oscar, del libro lunfardo. Les fui poniendo un poco la cantidad de casos que Oscar recopila hacia el 2011. Entonces digo, ojo, porque no es el mecanismo más productivo ni más genérico para que aparezcan estas palabras, ¿sí? Digo esto para que no empecemos a ver creaciones de sentido en todas las palabras del lunfardo, ¿no? Vamos a ver que hay otros mecanismos más productivos o más frecuentes. Van a ver que, por ejemplo, en el caso de la sinécdoque tenemos, no sé, 15 casos, ¿sí? Por ahí el caso más relevante es el de la metáfora, donde aparece un número más importante, pero en principio yo diría que por los datos que recopila Oscar, no debería haber más de 400, 500 palabras por creaciones de sentido, por decir un número, ¿no? Entonces, bueno, ojo cuando ustedes tengan que analizar o pensar qué pasa en este ámbito, porque de nuevo, no es que todas las palabras o son préstamos o son creaciones de sentido. ¿Qué necesitamos pensar para que una unidad efectivamente responda a una creación de sentido? Bueno, externamente la palabra se va a ver igual, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir viendo ejemplos, pero si yo, por ejemplo, trabajo con la palabra gringo, que ya aparece acá como primer ejemplo, a la palabra no le pasa nada, ¿sí? No le agrego una terminación, no pierde una sílaba, es decir, en cuanto a su forma, ¿sí? La palabra permanece igual. Podemos aclarar que en cuanto a su forma, ¿está bien? Obviamente, como venimos repitiendo ya varias veces, lo que vamos a ver en estos casos es un cambio en el significado, ¿sí? Por eso yo hace un ratito decía que esto puede implicar lo siguiente. Puede ser que esa palabra tenga o pase a tener 2 acepciones, ¿sí? Pero que solo una de esas sea un lunfardismo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que estas palabras que derivan de palabras del español general van a presentar estas 2 opciones muchas veces, ¿no?
un significado propio compartido con muchas regiones de habla hispana, y solo una de esas acepciones va a ser propia del lunfardo. En términos técnicos, la idea es que este mecanismo de cambio semántico se llama relexematización, ¿sí? Viene de la palabra lexema. Un lexema básicamente es una unidad de significado, ¿no? Entonces, como trabajamos en este caso con el significado, hablamos de relexemantización en el sentido de la palabra cambia, ¿sí?, su significado a partir de algún mecanismo en particular. Bien, entonces, como decíamos hace un ratito, puede ser que el primer proceso puntual de cambio semántico, cambio de sentido, se dé por un mecanismo de especialización, ¿sí? Entonces, la idea es, yo tengo una palabra española que tiene un significado muy amplio, que se usa para muchas cosas, y el lunfardismo que voy a tomar, ¿sí?, en este caso en particular, se aplica a menos casos, ¿está bien? Por lo tanto, acota su significado. ¿Sí? Me quedó ahí acotado, mal cortado, ahora lo corregimos. Bien, como les decía hace un ratito, en el libro de Oscar, que es del 2011, digo, podemos suponer que del 2011 hasta la actualidad se puede haber incorporado alguna palabra más, pero en principio Oscar reconoce que existen 30 casos, ¿sí? Por eso yo un poco les decía, no es cuestión de empezar a ver restricciones o especializaciones de significado por todos lados, ¿sí? Sino que fíjense que en comparación con la cantidad de palabras que vienen del italiano o el verde, como vamos a ver más adelante, tenemos un número acotado y restringido, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La palabra gringo, en principio en el español general, tiene la idea de extranjero, ¿sí? Entonces, lo que propiamente va a funcionar como un lunfardismo es lo que estoy marcando en amarillo, es decir, una primera acepción donde gringo se asocia a italiano, ¿sí?, y una segunda acepción donde gringo se usa para persona de tez blanca o rubia, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, la inmigración polaca o alemana en el Río de la Plata perfectamente podía ser identificada bajo el nombre de gringo, ¿sí? Incluso también aparece a veces referido o usado este término para los norteamericanos, ¿no? Esta idea de, uy, viste a tal gringo bajo el sol o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de restricción del significado? Bueno, porque la palabra del español general implica simplemente extranjero, y en el Río de la Plata, en su acepción de lunfardo, se restringe en un primer momento a italiano y después a solo las personas que tienen este rasgo particular de tez blanca o ser rubios o algo por el estilo, ¿sí? Bien, ¿qué significa encarar en el español general? Bueno, aparece definido como ponerse uno cara a cara, enfrente o cerca del otro, ¿sí? Y en este caso en particular, la acepción que va a aparecer en el lunfardo es la de enfrentar a alguien para reclamarle algo, expresarle a una persona el deseo de involucrarse sentimentalmente con ella, ¿sí? Entonces, si tomamos esta segunda acepción del tipo, no sé, fui a un boliche y me encaré a un pibe, ¿sí? Supónganse esa oración. ¿Por qué hablamos de una restricción de sentido? Bueno, porque no es simplemente que me puse cara a cara frente a otra persona, sino que especifico aún más el significado de ese verbo, en tanto aparece esta idea de manifestar el deseo de involucrarse sentimentalmente con ella, ¿sí? Entonces, tanto en la ficha de cátedra como en la bibliografía adicional tienen muchos más ejemplos de restricción o especialización. Lo importante en este caso es poder comparar qué significa la acepción española o la acepción general con este uso específico y particular que aparece en el lunfardo. Bien, de la misma manera entonces que aparece esta idea de restricción o especialización, podemos hacer exactamente lo contrario, que es ampliar
o extender el significado de una palabra, ¿sí? Entonces, en este sentido, va a pasar lo contrario a lo que decíamos antes. La palabra del lunfardo va a tener un sentido más amplio, ¿sí? O se va a aplicar a más entidades que la palabra del español general. Fíjense que en este caso ya tenemos un número de lunfardismos un poco más grande, ¿sí? Oscar registraba 130 casos para el 2011, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, voy a tomar abrochar, que es uno de mis ejemplos preferidos. Abrochar en un sentido, bien, ok, pero estoy leyendo lo del chat que va por otro lado, me parece que no aplica lo que estamos mencionando ahora. Bien, decía, abrochar entonces en el sentido más composicional y literal de la palabra significa cerrar una cosa con broches, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, abroché las hojas, abroché la bolsa, o algo por el estilo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros empezamos a usar o usamos esta palabra en el Río de la Plata, se empieza a justamente utilizar con un sentido de dejar comprometido, obligado, perjudicado, incluso podríamos usar la metáfora de dejar engrampado a alguien con algo, ¿sí? Y excede simplemente la idea de, bueno, estoy cerrando un objeto físico, ¿sí? Mediante broches, y se expande a un montón de circunstancias y no solo a objetos físicos, ¿está bien? Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, Juan me abrochó otra vez con la garantía del departamento, ¿sí? O con otra serie de cosas, y fíjense que en un ejemplo como el que vi recién, Juan me abrochó con nuevas deudas. Bueno, no es que se está abrochando un objeto físico mediante broches, ¿no? Sino que aparece esta idea de entre dejar comprometido y perjudicar, ¿sí? No hay problema, Valentín, con lo del chat, yo simplemente para establecer que ese caso que mencionabas en el chat no se deriva de lo que estamos mencionando ahora, digo, por si alguien se engancha o se desconecta más tarde y demás. Otro caso lindo para pensar, por ejemplo, es lo que aparece con boxear, digo, para ver con más claridad esta idea de significado de ampliación o extensión, ¿no? En el sentido de que el verbo boxear como palabra del español general tiene un sentido muy acotado, que es la práctica del boxeo como deporte que se lleva a cabo bajo ciertas condiciones. Esa idea de boxear como palabra española no es un lunfardismo, ¿sí? La idea de, no sé, lo voy a boxear a mi hermano porque me chocó el auto, ¿sí? Como persona que no practica boxeo y que implica la idea de golpear, pelear, va a ser nuestra acepción lunfarda. ¿Está bien? Ahora, volviendo a lo que yo decía hace un ratito, fíjense que tanto amotinarse, abrochar como boxear son entonces palabras que tienen más de una acepción, ¿sí? Acepción es cada uno de los renglones o de las subentradas que aparecen en el diccionario. ¿Está bien? Entonces, de esas muchas acepciones, solo una, o al menos una, será un lunfardismo. ¿Sí? Entonces, si uno preguntara, por ejemplo, si boxear es un lunfardismo, bueno, lo primero que habría que pensar es, ¿con qué significado? ¿Como practicar boxeo? No. ¿Sí? Como participar de una pelea, golpear o pelear en un contexto no deportivo, bueno, en esa acepción particular, donde hay un proceso de ampliación de significado, va a funcionar como el lunfardismo, ¿sí? Por eso, no sé si lo habrán notado, pero muchas veces cuando ustedes en el chat o en la oralidad preguntan, ¿tal palabra es un lunfardismo? ¿Tal palabra? Bueno, nosotros muchas veces lo que les pedimos es un ejemplo, ¿no? En el sentido de, bueno, pero ¿en qué caso? ¿Cómo la usarías? ¿En qué acepción estás pensando? ¿Sí? Y a partir de esa acepción o de ese ejemplo que ustedes construyen, uno puede
justamente observar qué tipo de significado aparece acá. Estos días un poco cuando pensaba en esta parte de la clase y demás, pensaba que esto que menciona Oscar en el capítulo de su libro tiene mucho sentido si uno lo observa desde la realización del diccionario, ¿no? Ustedes sabrán que Oscar tiene un diccionario etimológico y en ese trabajo de recopilación de las unidades aparece con mucha claridad esta idea de, bueno, en estas palabras tiene que haber un mecanismo semántico, ¿sí? O algo del sentido o del significado, porque bueno, la palabra box derivada del inglés, es súper vieja, súper antigua, digo, no es que apareció ayer, y por lo tanto la forma creada a partir del español general también, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá vimos cuestiones que tienen que ver con la especialización y con la ampliación o extensión. Vamos a ver entonces ahora 3 casos, ¿sí?, en los que se trabaja la idea de desplazamiento de significado. Lo que es importante en este caso, me parece, en los casos de desplazamiento de significado, es poder de alguna manera diferenciar, aunque sea mínimamente, cuál es la diferencia entre una metáfora, cuál es la diferencia entre una sinécdoque y cuál es la diferencia entre una metonimia. Si bien por ahí finalmente podemos subsumir los 3 casos en simplemente desplazamiento de significado, podemos observar que no siempre hay una misma relación de desplazamiento entre las palabras que se consideran, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es básicamente una metáfora? Bueno, ya hemos dicho en clases anteriores, digo, en cursadas anteriores, que debe haber tantas definiciones de metáforas como escritores, estudiosos de la lengua y personas que han reflexionado sobre el lenguaje, ¿no? Desde Aristóteles hasta nociones más contemporáneas de metáfora, hay millones y millones de definiciones y de formas de aproximarse a este concepto. Para nosotros, en un sentido accesible y acotado, la idea de metáfora va a implicar que hay una relación entre 2 palabras, ¿sí?, y que se supone una comparación tácita, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo algo así como Juan es una tortuga, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que Juan es lento como una tortuga porque justamente las tortugas, si puedo escribir la palabra tortugas, ahí está, son lentos, ¿no? Entonces la idea es que yo, en Juan es una tortuga, estoy estableciendo una comparación tácita, ¿sí?, porque a Juan le asigno una propiedad de la tortuga, que es ser lenta, ¿sí? Pero en vez de decir que es como una tortuga, donde propiamente aparece la comparación explícita, simplemente digo, Juan es una tortuga y uno sobreentiende esta idea de, bueno, sobre qué rasgo de la tortuga, mejor dicho, qué rasgo de la tortuga le estoy asignando a Juan, ¿sí? La idea en principio de la metáfora como proceso que genera nuevas palabras en lunfardo va a tener que partir de la idea de conocimiento general, ¿no? Es decir, si yo digo Juan es una tortuga, bueno, no voy a interpretar que Juan es vegetariano y que solo come lechuga, ¿sí? Porque la idea es que de esas 2 entidades que se comparan, hay una que va a aportar un rasgo que sobresale, ¿sí? Y sobre la base de ese rasgo que sobresale es que se construye la relación metafórica, ¿sí? Bien, es importante señalar que la metáfora es un recurso un poquito más productivo que los 2 que van a venir después, que son la sinécdoque y la metonimia, ¿sí? Constantemente estamos construyendo nuevos ejemplos metafóricos, ¿sí? Y muchas veces también por eso es difícil recopilarlos y listarlos, ¿no? Porque hay mucho de la dificultad metodológica para el trabajo con estos casos vinculados al proceso de registro
y demás, ¿sí? Bueno, entonces, algunos ejemplos que aplican al proceso de metaforización. Bien, bagre como nombre del pez, obviamente es una palabra española, pero el lunfardismo es lo que tienen marcado en negro, ¿sí? Bagre como persona fea. Entonces cuando yo digo algo como, uy, mira, X es un bagre, o pobre, mira el pibe que se agarró es un bagre, o algo por el estilo, ¿sí? Lo que va a aparecer ahí es esta idea de que el pez y la persona comparten la propiedad de la fealdad, ¿sí? Entonces, si bien yo no estoy diciendo que X es feo, al compararlo con el bagre, lo estoy dando un poco por hecho. ¿Está bien? Bien, entonces, el segundo ejemplo es la palabra bruja asociada a esposa, ¿sí? Sabemos que la palabra bruja significa hechicera, persona de artes adivinatorias y demás. En el caso del lunfardo se asigna especialmente a la esposa, y la idea es que entre la esposa y la bruja hay una serie de propiedades comunes, ¿sí? Yo en este caso no me quise jugar tanto por esa asignación, es decir, si tiene que ver con la edad, con el tipo de comportamiento, con alguna característica física, ¿sí? En, en Internet, por ejemplo, es muy frecuente que los foros de discusión de automovilismo, ¿sí? O de deportes, donde aparecen hablantes masculinos de más de 40, 50 años aproximadamente, digo, en ese ámbito discursivo, es muy frecuente la asociación de la aparición de la palabra bruja como esposa, ¿no? Hay muchos ejemplos del tipo, no sé, este fin de semana quería trabajar en el auto, ¿sí? En el sentido de estoy reconstruyendo un auto o algo por el estilo, pero la bruja no me dejó porque fuimos a ver a mis suegros, ¿sí? Entonces ahí aparece algo también de, bueno, del valor negativo de la lectura de esta palabra, ¿sí? Otro ejemplo que es súper interesante, y me parece que es muy frecuente en la oralidad también, es el uso de comedor para dientes, ¿sí? Decir algo así como, no sé, ayer tuvo un accidente y se le rompió todo el comedor, ¿sí? Estoy citando algo que me dijo una vez un taxista en un viaje. No sé por qué los taxistas a veces hablan mucho y cuentan muchas cosas. Bueno, un taxista hace unos años me dijo, no, bueno, yo le hice hacer a mi mujer el comedor nuevo porque pobre, lo tenía hecho pomada y me salió un montón de plata. Y no estaba hablando de que redecoraron la casa, sino de, bueno, todo un proceso de prótesis y demás, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la asociación tiene que ver con que comedor y dientes se usan para, obviamente, ingerir comida, y a partir de esa asociación es que la palabra comedor se usa para dientes. De nuevo, y lo mismo va a pasar con desenchufarse y demás, recuerden que tenemos las dos acepciones en el español de la Argentina, ¿sí? Es decir, comedor es un lugar físico para comer, pero este segundo valor, el de comedor como dientes, podríamos incluso decir boca, ¿sí? Esa es exclusivamente la acepción lunfardística. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen que interpretar, por ejemplo, una letra de tango o un texto donde hay lunfardismos, parte del chiste de esta temática es ver si es el lugar físico para comer o si se está refiriendo a el comedor por metáfora de dientes y boca. ¿Sí? Bien. La metonimia, entonces, que aparece, tendría que haber sido... Bueno, cambié los números y me quedaron mal, no importa. La metonimia aparece con menos cantidad de casos, ¿sí? Fíjense que de nuevo no sería adecuado metodológicamente arrancar pensando que cualquier palabra es una metonimia, no digo en términos de cantidad de unidades que uno puede recoger y demás, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la metonimia? Bueno, un poco la idea de la metonimia, perdón, es que
hay un desplazamiento semántico, ¿sí? De hecho la metonimia puede ser entendida también como una forma de metáfora, pero ese desplazamiento semántico implica que las dos palabras vinculadas están de alguna manera formando parte del mismo ámbito, ¿sí? Por eso también muchas veces en la metonimia se pueden establecer relaciones más regulares, ¿sí? Yo, para acotar un poquito la clase, no las recuperé ahora, pero lo tienen tanto en la ficha como en la bibliografía. Muchas veces es posible entender la metonimia, por ejemplo, en la relación entre autor y obra, ¿no? Por ejemplo, decir, tengo un Picasso en el living de mi casa, o no paro de leer, no sé, traje este Cortázar para que discutamos, en el sentido de Cortázar por una novela de Cortázar, por ejemplo, ¿está bien? Pero fíjense que tanto el nombre del autor como el nombre literario son parte del mismo ámbito semántico. Si lo vemos en la metáfora, bueno, no necesariamente hay una relación de pertenencia al mismo ámbito de sentido entre bagre y persona fea, o entre comedor y dientes, ¿sí? Sino que son como relaciones por ahí más arbitrarias o menos sistematizables en un punto, ¿sí? Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos entonces de que en la metonimia tenemos dos unidades que pertenecen al mismo ámbito o dominio conceptual? Bueno, por ejemplo, el caso de, ¿sí? Yo puedo usar pelota, ¿sí? Para denominar a la actividad de fútbol, ¿sí? Pero se entiende que tanto la pelota como el deporte del fútbol son del mismo campo semántico, ¿no? Entonces, el uso de pelota por la actividad fútbol es una relación de desplazamiento de sentido, pero dentro del mismo conjunto de elementos, ¿sí? Bien, nos queda por último la sinécdoque. A esto quería llegar hace un ratito. Fíjense que también tenemos una cantidad acotada de casos, ¿sí? La sinécdoque muchas veces se define o se presenta como la idea de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, en la variedad rioplatense hay muchas formas de, por ejemplo, llamar a una persona a partir de un rasgo físico, ¿no? Entonces yo elijo ese rasgo, ¿sí? Y lo uso para llamar a determinados individuos. Estoy pensando en algo así como el gordo, el enano, el colo, y así, ¿no? No me animaría a decir que estos usos son lunfardísticos, ¿no? O que pertenecen al lunfardo, porque seguramente en muchas variedades del español se toma esta idea de un rasgo característico de la persona para usarlo como apodo, ¿sí? Sin embargo, en esos casos estaría funcionando la sinécdoque. Entonces, un ejemplo lindo para ver esta relación de la parte todo, por ejemplo, es el caso de barba, ¿sí? En el sentido de, bueno, pelo que crece en la cara como acepción del español general, ¿sí? Y que en el caso de el Río de la Plata aparece esta idea de barba asociado a Jesús fundamentalmente, ¿no? Entonces la idea es, la representación de Jesús tiene barba, la barba es una parte de Jesús, digo, para ponerlo de manera muy explícita, entonces se usa barba para referirse a ese individuo, ¿sí? Y uno escucha cosas como el barba me mandó esta ayuda, por ejemplo. ¿Sí? También estoy citando ejemplos que me consta que los hablantes han producido, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablamos de sinécdoque? Bueno, porque el barba no es cualquier persona que tiene barba, es específicamente Jesús, ¿sí? Yo me animaría a decir que no alcanza ni siquiera a usarse para otras divinidades, ¿no? Es decir, la idea de nuevo es que como en la representación de Jesús, Jesús tiene una barba, ese es el rasgo que se toma para este caso, ¿no?
Otro ejemplo lindo de pensar es, por ejemplo, lo que pasa con caño y armas de fuego, ¿no? En muchas representaciones televisivas o en algunos contextos se escucha, por ejemplo, salir de caño, ¿no? Y ahí podríamos discutir si el lunfardismo es solo caño o salir de caño, eso lo podemos ver más adelante cuando veamos locuciones, pero en este caso en particular, ¿sí? Lo que es interesante es que salir de caño no significa que salí con un tubo corto de metal, ¿no? Sino que como las armas de fuego tienen caño, se utiliza ese rasgo distintivo de cierto tipo de armas de fuego para llamar a, bueno, básicamente las armas en general, ¿sí? Entonces, en salir de caño, caño va a ser justamente la palabra que está sujeta al proceso de sinécdoque. ¿Por qué? Bueno, porque se toma un rasgo de la idea de arma de fuego, ¿sí? Y de ese rasgo de arma de fuego, bueno, se usa por sinécdoque para llamar a todas las unidades que tienen esa característica, ¿sí? Bien, entonces, en este mini repaso, voy a volver a la distinción inicial que teníamos. La idea es simplemente señalar que hay operaciones de ampliación, restricción o cambio del significado a partir de palabras españolas, ¿sí? Cada uno de esos procesos tiene sus ejemplos asociados, y en este caso, de nuevo, es importante recordar que no todas las acepciones de esas palabras van a ser lunfardismo, ¿sí? La acepción que sufrió el proceso de restricción, de ampliación o desplazamiento es propiamente la acepción del lunfardo. ¿Cómo me doy cuenta si hay un proceso de restricción, ampliación o desplazamiento? Bueno, porque comparo esa palabra con la acepción, por ejemplo, en el diccionario de la RAE o la acepción en el diccionario general. Y cuando observo que no se usa con el mismo sentido que en el Río de la Plata o en el ámbito del lunfardo, bueno, puedo pensar que hay alguna clase de procedimiento semántico o una creación de sentido o, bueno, estos mecanismos que hemos ido mencionando. Bien. Solo para usar una creación de sentido, me voy a poner la gorra en este sentido. Tienen 2 minutos para hacer preguntas. Si no hay preguntas de esto, avanzo un chiquitín con los procesos morfológicos que ya aparecen en la ficha 5, por lo menos para dejar planteadas algunas nociones gramaticales. Hola, sí, yo tengo una pregunta. No me quedó Sí. clara la diferencia entre la metonimia y la sinédoque. La verdad no encuentro diferencia. La diferencia fundamental es que en el caso de la sinécdoque vos siempre vas a tener una relación parte-todo, ¿sí? Esa es la forma más simple de pensar la sinécdoque, ¿no? Entonces, vos podrías pensar esta relación del tipo, el caño es una parte del arma de fuego, la barba es una parte de Jesús, el fuelle es una parte del bandoneón, ¿sí? Y usás esa parte para llamar al todo, ¿está bien? Pero fundamentalmente la relación semántica que se codifica en la sinécdoque es de ese tipo, ¿no? Podemos anotarlo para que quede acá asociado. X es una parte de Y, ¿no? Entonces se usa X para denominar a Y, ¿no? De nuevo, donde X es la barba, X es el fuelle, etc. ¿Sí? En el caso de la relación de metonimia, yo lo simplifiqué un poquito para no sobrecargarlos tanto ahora, pero la idea básica es que hay diferentes tipos de relaciones de sentido metonímicas, ¿sí? Entonces, vos podés tomar, por ejemplo, la idea de, lo voy a anotar por acá, ¿sí?
por ejemplo, la idea de instrumento, persona que usa ese instrumento. Podés tomar la idea de autor u obra, o podés tomar, por ejemplo, la idea de, vamos a poner símbolo por cosa simbolizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, suponete que vos tomás la idea de instrumento por persona que usa ese instrumento. Bueno, yo podría pensar algo así como, por ejemplo, decir, el brocha llegó tarde, ¿sí? ¿Quiénes usan la brocha? Los pintores. Entonces estoy llamando a la persona que usa ese instrumento por un elemento asociado a esa práctica, ¿sí? Pero no hay una relación estrictamente en términos de parte-todo, ¿está bien? No es que la brocha es una parte exclusiva o totalmente representativa, como por ejemplo aparece en la relación entre Barba y Jesús, ¿sí? El mejor caso me parece que sigue siendo el de autor-obra, ¿no? Esta idea de que vos, por ejemplo, podés usar Borges, o como yo decía hace un ratito, no sé, Picasso, o lo que quieras, podemos poner Monet, por sus libros y sus cuadros, ¿no? Entonces, cuando vos decís, por ejemplo, leí mucho Borges en mi juventud, ¿sí? No significa que leíste a la persona física Jorge Luis Borges, ¿no? Significa que leíste libros de Jorge Luis Borges, ¿está bien? Pero en este caso yo no puedo reestructurar esto pensando que los libros de Borges son parte de Borges, de la misma manera que, por ejemplo, la barba es parte de Jesús, ¿sí? O que el caño es parte del arma. Es decir, acá hay una relación constitutiva, si querés, ¿no? Es decir, yo estoy tomando una partecita de un objeto que literalmente está incluido en algo más grande, ¿no? Y, digamos, a ver, si vos lo pensás como extraer ese objeto, bueno, básicamente, si vos sacás el caño del arma, rompiste el arma, y si sacaste el fuelle del bandoneón, rompiste el bandoneón. En ese sentido hay una relación parte-todo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el ejemplo de Borges que yo te mencionaba recién, bueno, no es que si a Borges le sacás los libros que escribió, rompiste a Borges, ¿sí? Entonces, acá la idea es que hay, de alguna manera, un desplazamiento semántico, de nuevo, que se da en este mismo dominio conceptual, en el sentido de que, bueno, entre autor y obra hay un dominio, una zona de pertenencia, ¿no? Entre el instrumento y la persona que usa ese instrumento también, ¿sí? Mientras que en los otros casos, bueno, simplemente tomás esta idea de parte todo, ¿no? Igual, digamos, me parece que el gran problema con la metonimia, con la metáfora, con la sinécdoque y demás, es que de alguna manera uno tiene que explicitar un tipo de conocimiento que se maneja de forma muy abstracta, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que, no sé, me estoy tomando unos verdes, ¿sí? Y vemos ahí una relación de tipo metonímica. Bueno, nosotros usamos esa expresión del tipo estoy ahorrando unos verdes o me estoy tomando unos verdes, pero no hacemos todo el camino de descomposición del sentido del tipo, como el mate es verde, voy a tomar ese rasgo del mate y voy a decir que me tomé un verde, ¿no? Entonces, bueno, son mecanismos que involucran de alguna manera cierto entrenamiento, ¿no? Y que obviamente pueden dar lugar a la discusión y el reanálisis. Nosotros en general, cuando trabajemos con este tipo de nociones, ¿sí? Nos vamos a apoyar en la bibliografía,
¿no? En el sentido de, bueno, no es que les vamos a dar una palabra y les vamos a pedir que ustedes hagan el análisis de cero, sino que un poco la idea va a ser, bueno, a partir de lo que se ve en la bibliografía, cómo se puede reflexionar sobre estos casos. Podríamos discutir, digamos, en extenso y no llegar necesariamente a una conclusión sobre si absolutamente todos los casos de metonimia para todos los autores son casos de metonimia, o si hay alguien que puede considerar que un caso de metonimia es un caso de sinécdoque, por ejemplo. ¿Está bien? Me parece que para ver con mucha claridad la diferencia entre metonimia y sinécdoque, hay que tener un manejo de la retórica muy grande, ¿no? Es decir, hay que tener mucho entrenamiento en pensar justamente los casos de cambios semánticos. Por eso también yo un poco arranqué esta partecita de la clase marcándoles que, fíjense, cuando hablamos de metonimia reconocemos 16 casos, por ahí algunos más, algunos menos y demás, o sea, son mecanismos, no sé, serán el 1%, el 2% con toda la furia de todo lo que aparece en el lunfardo, bueno, digo, Todavía menos. sí, así que digo, en ese sentido, está bueno saber que existe, digo, está bueno que puede pasar, digo, aparece, hay muchas cosas interesantes para trabajar al respecto, pero de nuevo, digamos, uno no debería arrancar pensando que cualquier caso de lunfardismo automáticamente es un cambio de sentido. La semana que viene por ahí lo puedo mencionar un poquito más, pero hay un textito bastante accesible y bastante cortito de Laura Confeld, donde ella trabaja metáforas del insulto en el español de la Argentina, ¿no? O sea, en la variedad rioplatense mucho más allá del lunfardo, ¿no? Y ella toma un poco esta idea de metonimia, de sinécdoque y de metáfora cuando, por ejemplo, habla de cómo conceptualizamos a ciertas personas a partir de la comida, ¿no? Es decir, yo puedo decir que alguien es un bombón, es un salame, no sé, es un perejil, ¿sí? Y fíjense que de nuevo, ahí hay desplazamientos de sentido y la lista es casi tan larga como la verdulería, si es un zapallo, es rebatata, bueno, sigue la lista, y aparece un poco esta idea de, bueno, un desplazamiento más de tipo metafórico, como veíamos con la tortuga, ¿no? Digo, ahí también hay lindos campos semánticos para ver qué pasa también con estos procedimientos semánticos. Yo creo que lo que es relevante para que ustedes saquen en limpio es esta cuestión que yo mencionaba antes de las acepciones, ¿no? Es decir, para que haya un cambio de sentido, tiene que haber al menos 2 acepciones de esa palabra. Si no hay 2 acepciones, yo no puedo dar cuenta de que hubo un cambio de sentido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en una palabra como puede ser... ay, se me fue el ejemplo. Amalevarse, por ejemplo, que aparece registrado en el diccionario de Oscar, ¿no? Creo que aparece amalevarse. O equivalentes. Bueno, ahí solo tengo una lectura posible y no hay un contraste entre el español general y la acepción rioplatense. Por lo tanto, no podría hablar de cambio de sentido, ¿sí? Y de nuevo, me atajo a cualquier pregunta que Valentín pueda hacer. Ahí hay que también pensar cuál es la lengua o la variedad que yo estoy tomando como referencia, ¿sí? Porque si yo estoy en el español peninsular, bueno, podrán pasar ciertos procesos de cambio de sentido que en el rioplatense no. Entonces, bueno, en el español del Río de la Plata funcionarán estos y ahí tendremos que chequear un poco qué pasa. La gran pregunta, ¿sí? Y esto también me atajo un poco antes de que Gonzalo o Valentín pregunten, es que lo que nunca podemos decir, ni como lingüistas, ni como hablantes, ni como nada, es por qué se da la selección de un determinado rasgo o de un determinado aspecto. En este sentido, bueno, ¿por qué de abrochar yo llego a esta idea de dejar obligado, perjudicar y no más? ¿Por qué abrochar no significa, no sé, casarse, por ejemplo? Bueno, porque la restricción de sentido, pero de esa manera, ¿sí? Quiero decir, no siempre es tan fácil explicar la secuencia lógica que hay entre la reducción de una palabra y la aparición del sentido en el lunfardo, ¿sí? Por ejemplo, en boxeo está claro por qué hay un proceso de cambio de sentido, ¿no? De
estar en un ring y estar a las trompadas, y salir del ring y golpearse, ¿sí? Ahora, ¿por qué de todas las cosas o de todos los rasgos físicos que tiene Jesús, el lunfardo tomó barba y no tomó, no sé, iluminado, alto, rubio, no sé, lo que sea? Bueno, eso no lo podemos determinar o saber, ¿sí? Entonces, lo que no podemos anticipar con estos procesos semánticos es, bueno, cuál va a ser el rasgo o cuál va a ser la limitación, como yo mencionaba antes, ¿no? Bien. Estoy buscando algunos de los ejemplos que hayamos visto hoy para mencionarlo. Bueno, por ejemplo, lo mismo con mate y con verde. Bueno, de todas las características que tiene el mate, ¿por qué el color? O sea, ¿por qué no el hecho de si tiene palo, si tiene polvo, si se apelmaza, si se aspira, si se toma? Bueno, quedó el verde. Puede ser el rasgo más distintivo, ¿no? Demás, ¿sí? Digo esto porque muchas veces la etimología popular, como veíamos en la primera parte de la clase, intenta reconstruir ese porqué, ¿no? Y a veces esa pregunta por el porqué no es lingüísticamente tan fácil de responder ni de avalar. Bien, lo mismo con caño y arma de fuego, ¿sí? A lo mejor se tomó la idea de caño porque es el rasgo distintivo y no se tomó el tambor o no se tomó el gatillo, ¿sí? ¿Por qué no decimos salir de gatillo, por ejemplo? ¿Sí? Pero sí decimos gatillo fácil y no decimos caño fácil, pero sí salir de caño. Bueno, ahí hay cuestiones que tienen que ver con lo creativo y lo arbitrario del lenguaje. Bueno, entonces, di 2 minutos para preguntas y me quedé hablando yo un montón más. Simplemente entonces les digo que la semana que viene vamos a arrancar con los procesos morfológicos. Para eso vamos a tener que hacer una mini clase de gramática, que es algo que nos gusta mucho en general. Y lo que quería decirles, de nuevo, para que nadie se pierda ni nada por el estilo, es que la semana que viene vamos a trabajar una parte con la ficha de cátedra 5 y con la ficha de cátedra 6, y la semana siguiente con la ficha de cátedra 6 y el texto de Oscar sobre el BR. ¿Sí? Digo, para reforzar lo que aparece en el cronograma de lecturas en caso de que no lo tengan fresco. Lo que les voy a mandar ahora, entonces, en un ratito, es este documento, ¿sí? Y van a ver que en el documento hay algunas actividades extraídas de las fichas de cátedra. La actividad 0, ¿sí? Que le puse 0 porque no las quería volver a numerar, trabaja justamente con tipos de cambio de sentido, ¿sí? Entonces por ahí está bueno que revisen un poco la bibliografía, que revisen la ficha y vean si pueden aventurar cuál es el proceso de cambio de sentido que aparece ahí. La semana que viene podemos arrancar discutiendo, trabajando algunos de esos casos antes de meternos propiamente en la temática de la semana que viene. Bien, ¿hay algo que quieran comentar? De lo que vimos hoy, tanto de la primera parte como de esta segunda. Yo solo me voy a hacer cargo de la segunda parte, de la primera parte se hará cargo Oscar. ¿De cuál primera parte? De la parte de préstamos, digo, que si preguntan de eso, respondés vos. Sí, sí, obvio. Lo Igual bueno, los dos no pueden hacer cargo de las dos, pero bueno, está bien. Sí, sí, ya sé, pero para dividirnos el trabajo. yo creo que lo bueno sería siempre tener varios ejemplos, porque con el ejemplo quedan mejor en la cabeza, ¿no? Ujú. Sí, Sí, tenés un montón de ejemplos en la ficha. sí, en la ficha están. Sí, no, pero nosotros crear nuevos o otros ejemplos, qué sé yo. Ah, lo que pasa es que no sé si te va a salir tan fácil, ¿no? Quiero decir, a veces uno, por ejemplo, piensa que aparece cierto sentido y es otro el mecanismo, ¿no? Entonces ahí se hace un poco raro, digo, no es tan fácil. Por ahí después que lean la ficha se empiezan a pensar nuevos ejemplos y pasa esto de y tal palabra, pero bueno, te puede pasar que vos creas que una palabra tiene un proceso semántico y que en realidad sea un préstamo, por ejemplo, ¿no? Y No lo quiero pasó mencionar a... con Mina, Sí. pasó hoy con Mina. El propio Valentín tiró una etimología de mina como mina de oro, y la palabra es un préstamo, y él
pensó que podía ser una metáfora, ¿no? Sí. Sí, Iba a decirles, voy a dejar de compartir Bien, si no hay preguntas, quería sí hacer un pequeño alegato por ahí para que comenten ustedes con los compañeros o con el grupo de chat, si digo, de WhatsApp, si es que lo tienen y demás, y qué sé yo. Esto hablo por mí en calidad de JTP de la materia, no lo voy a comprometer a Oscar a decir esto, pero fíjense que hoy somos o hemos sido en el momento máximo 12 personas acá en la clase, ¿sí? La idea de la clase sincrónica tiene que ver con que podamos compartir de alguna manera un momento de uy, cotemporalidad, ¿sí? te Entonces, silenciaste, Andrea. ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Ah, Sí, sí, se escucha. entonces Ahora sí, digo, sí, ellos me escuchan bien. se cortó, pero ahora volvió. Ah, sí, creo que Oscar se quedó congelado. Bueno, nada, lo que decía es que más allá de las condiciones particulares y que entendemos obviamente que uno no siempre puede estar a todas las clases, está bueno si pueden venir y participar de la clase. Digo, por ahí uno dice, bueno, es más rápido ver el video, me resulta mejor, pero yo creo que bueno, que se pierde un montón. eh, yo creo que se pierde un montón no viniendo a la clase, ¿sí? Y digo, y también se pierde un poco nuestra función, ¿no? Porque conforme cada vez vengan menos, bueno, hay menos chance de que podamos sostener el formato de clase, ¿no? Quiero decir, si vamos a ser 4 personas y 2 de esas personas somos Oscar y yo, no tiene tanto sentido el formato de clase, ¿sí? Igual, es muy bueno que lo volvamos a ver a la clase. Yo lavo los platos viendo la clase, limpio la casa escuchando la clase. Está buenísimo, ¿no? También. No, seguro, pero quiero decir, me parece que la idea de sostener el espacio sincrónico tiene que ver con que podamos participar, ¿no? Digo, más allá de algo particular, de nuevo, yo tengo una lista de 22 personas y somos menos de la mitad, ¿no? Entonces, bueno, no me gustaría que llegáramos a ser 2 de acá a un mes, porque bueno, de nuevo, se va perdiendo como el sentido de la ¿cómo se llama? El sentido del esfuerzo sincrónico tanto para ustedes como para nosotros, ¿sí? Nada, hago esa observación. Obviamente entiendo que uno después siempre puede ver la clase y volver a escucharla, digo eso desde ya, pero en la medida en que puedan estar, aunque sea un ratito, digo, suma a lo que puedan preguntar o aportar, bueno, y también ayuda a no perder como la sistematicidad de la clase, ¿no? Sino que uno por ahí medio que se desconecta y va perdiendo también la línea de las lecturas o de la temática o de lo que se va diciendo clase a clase. Bueno, considerando que Oscar Quería se decir una desconectó, cosa. sí, perdón. Qué pena que se desconectó, porque estoy averiguando sobre el diccionario de Gírias acá en Brasil y es difícil conseguirlo, pero hay mucho sobre regionalismos, es decir, términos de los gauchos del sur, de Río Grande do Sul, que en el resto de Brasil no se van a entender. Es una cuestión regional, es una Giria regional. ¿Eh? Y Claro, así, igual ojo ahí, Valentín, que el solapamiento que tenés entre regionalismo y Giria es el mismo que podés tener entre argentinismo y lunfardo en la Argentina, ¿no? O sea, que algo sea un regionalismo no significa automáticamente que sea parte de la Giria o que sea un lunfardismo en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, suponete, la ropa que usa el gaucho, bueno, eso es un regionalismo. ¿Está bien? Porque a lo mejor la misma prenda recibe diferentes nombres en diferentes lugares de Brasil o de la Argentina, ¿sí? Entonces ahí por ahí tenés que tener cuidado de ver qué cosas se solapan y qué cosas no en la superposición de esos dos conceptos. Dame un segundo que Oscar me acaba de mandar un mensaje. Bueno, Oscar dice que se desconectó y que no puede volver a conectar. Debe ser que están necesitando la cuenta los profes que vienen después, así que voy a dejar de grabar y